Muy buenas a todos. Mirad qué musiquita. Bienvenidos a Sácalo hoy, lunes 25 de agosto de 2025. Como sabéis, estoy de vacaciones, probablemente bailando así, con esta canción. Bien, perdonad la payasada y perdonad la música, pero es que este vídeo viene motivado por un seguidor, José Antonio. José Antonio, ¿qué más? Comentarios de José Antonio Moreno 615, ¿vale? Disculpad, José Antonio Moreno 615, en el vídeo que hice sobre el KF-21 Boramae, me dijo de manera muy acertada: oye, Lainos, tienes que explorar la posibilidad, o tienes que explorar las posibilidades de colaboración entre España y nuestros primos del otro lado del charco do Brasil, nuestros primos brasileiros. Posibilidades de colaboración en el ámbito militar, si creía que era posible, factible, qué proyectos podría haber, en fin, que investigara un poco. Y yo, que me debo a vosotros, manos a la obra como siempre, he estado buceando un poquito acerca de posibles proyectos que de hecho se han puesto sobre la mesa. Os sorprenderíais de la cantidad de cosas que hay, más de las que yo pensaba, y además de las posibilidades, investigando me he dado cuenta que hay muchas posibilidades muy interesantes que se abren con Brasil, porque Brasil se está convirtiendo en una potencia sin duda emergente, está convirtiéndose poco a poco, y de hecho probablemente acabe siéndolo, en el líder militar y económico de todo el continente, bueno, de todo Sudamérica, por lo menos, y está camino de ser una gran potencia en cuestión de unos años, si sigue así, la verdad, si sigue sinceramente por este camino. Así que, bueno, es de justicia, ¿no?, que un poco investiguemos acerca del FIM, el complejo industrial militar brasileiro, y vamos a ver qué posibilidades de colaboración hay. Veréis que es muy interesante y que yo creo que os va a gustar. Aprovecho para mencionaros que, dado que esto va a ser un experimento, ¿vale?, dado que el canal, o sea, que YouTube ya me ha dado el partner y el afiliado, a partir de ahora os podréis hacer miembros del canal, uniros al canal, pagando evidentemente una cuota mensual que establece YouTube, y que os dará acceso a una serie de ventajas, entre otras esto que estáis viendo aquí. Es decir, podréis sugerirme que estudie acerca de temas concretos que os parezcan interesantes, y yo luego haré un vídeo sobre los mismos. Investigaré a fondo el asunto que me habéis planteado y haré un vídeo sobre el mismo, ¿vale? Como sabéis, yo intentaré que dure 20 minutos, siempre me paso, pero bueno, vamos a intentar respetarlo lo máximo posible, pero durará entre 20 y 30 minutos, ¿de acuerdo? En los cuales exploraré todas las opciones posibles e imaginables que a mí, al menos que yo modestamente, haya podido investigar, ¿vale? Seguramente habrá gente que sea capaz de sacar más datos que yo, pero bueno, yo sacaré todos los que pueda y se los regalaré a la persona que me lo solicite, que sea miembro del canal. Aquí lo voy a hacer por una persona que no es miembro del canal, pero porque, bueno, para que sirva un poco de experimento, para que todos veáis cómo funcionaría eso, ¿vale? Y dicho esto, esta pequeña cuña publicitaria de autopromoción, vamos con el tema, ¿vale? Si te gustan los temas militares, si te gustan los temas de tecnología militar, estrategia, etcétera, suscríbete, dale a la campanita, hazte miembro para sugerirme vídeos y estudios, y comenzamos con la samba de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, ¿vale? Vamos a empezar con el tema. Lo primero, antes de nada, vamos a ver... perdona, que se me va esto. Ahora, vamos a ver una visión general del complejo industrial militar brasileño, el CIM, ¿vale? Intentaré resumir lo máximo posible, ¿vale? Porque hay que contextualizar un poco. Brasil, como podéis imaginar, no es solo samba y fútbol, ¿vale? Su industria de defensa es un gigante emergente. Estudiándolo para hacer el vídeo y profundizando un poco, me he dado cuenta de algo brutal. Por ejemplo, un dato que no sabía: Brasil es el mayor exportador de armas de lo que viene siendo los países que no son del primer mundo, ¿vale? Los países que no son las potencias tradicionales, ¿vale? Excluyendo a esa, Brasil es el mayor exportador de armas de este, digamos, de este listado de países que no están en primera línea, ¿vale? Digamos que, bueno, de hecho incluso supera a algunas potencias tradicionales en venta a más de 20 países. De hecho, su mayor éxito es el sistema Astros 2. Para que os hagáis una idea, este sistema de lanzamiento de misiles, lanzamiento de cohetes, es como el HIMARS estadounidense o el Pulse israelí, ¿vale? Es la versión brasileña
de este sistema, ¿vale? Su presupuesto de defensa roda los 24.700 millones de dólares en 2025, por detrás de España incluso, aunque su porcentaje es mayor, pero esto es debido a que su PIB es más bajo, con un enfoque en autonomía tecnológica que incluye incluso programas nucleares y cibernéticos. O sea, cuidado, ¿eh? Ahora veréis que hay proyectos muy interesantes. Un dato impactante es que la industria bélica brasileña no solo arma a sus fuerzas, sino que impulsa la economía del país con tecnología que se aplican, por ejemplo, la tecnología de radares que están desarrollando ellos de manera indígena, se aplica en sistemas de agricultura dentro del Amazonas, generando un incremento del PIB de manera indirecta que equivale al de otros sectores completos, ¿vale? Es decir, que gracias a su utilización de sistemas militares o de su investigación, su I+D dentro del ámbito militar para el ámbito civil, está logrando avances en sectores como la agricultura, como digo, que hacen que supere incluso a sectores tradicionales más supuestamente lucrativos, ¿no? Como la industria o el sector terciario, ¿no? Empresas como Embraer, por ejemplo, la gran referencia que todos quizás conocéis incluso, producen aviones, por ejemplo, con licencia, como el Gripen. De hecho, el acuerdo último que Brasil ha firmado y que más, digamos que más ha sido más sonado, ha sido el acuerdo con Saab. Embraer y Saab han llegado a un acuerdo de colaboración por el cual Embraer puede fabricar el Saab Gripen. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, quiero que la veáis, ¿vale? Vale. Este es el Saab Gripen, el Embraer Saab Gripen NG Next Generation, fabricado por Brasil, ¿vale? Con licencia de Saab. Es decir, Saab ha hecho la transferencia completa de toda la tecnología del caza y de absolutamente todo a Brasil para que fabriquen ellos su propio Gripen NG, ¿vale? Un acuerdo que ha sido bastante beneficioso para ambas naciones, ¿vale? Problemas que quizá puede tener, Taurus Armas, por cierto, antes que se me olvide, Taurus Armas, que es otra empresa brasileña, es la segunda mayor productora mundial de pistolas, de armas cortas, exportando miles de unidades anualmente, ¿vale? O sea, tiene una industria bélica, una industria compleja militar incipiente bastante importante, mucho más del que yo sabía antes de empezar. Os confieso que yo antes de empezar este vídeo, antes de empezar este estudio, no sabía que tuvieran tanto, ¿vale? No sabía que tuvieran tanto. Sin embargo, enfrenta varios desafíos, ¿vale? Por varios desafíos importantes. Por ejemplo, Brasil no destaca por su desarrollo de I+D en electrónica avanzada. Esto le hace que les convierte en un pelín dependientes de otros países, de terceros países, en el tema de electrónica avanzada, por ejemplo, y eso les hace vulnerables en cierto aspecto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podría entrar un país como España, ¿no? José Antonio Moreno, este seguidor, me pedía que investigara la posible colaboración con España, ¿vale? ¿Qué podría aportarle a España al complejo industrial militar brasileño? Por ejemplo, esta debilidad, España podría ayudar a solventarla bastante, ya que España es líder mundial con el expertise que ella dispone, por ejemplo, con Indra o la propia Navantia, ¿no? A la hora de integrar sistemas como la EGI en sus destructores, pues tiene bastante expertise en el tema de la electrónica avanzada, ¿no? Lo cual hace que se abra un mundo de posibilidades de sinergias mutuas que creo que pueden ser muy beneficiosas. Y ahora, en el siguiente bloque, vamos a explorar qué proyectos concretos, porque vaya a quedar de piedra, podrían ser extremadamente beneficiosos para ambos países. Vamos a ver dónde pueden colaborar. Así que vamos con el siguiente bloque, ámbitos potenciales de colaboración, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a analizar 5 ámbitos clave, creo yo, alineados con la Estrategia Nacional de Defensa de Brasil y los compromisos de España con la OTAN, ¿vale? Vamos a ver 5 bloques diferentes en distintos sectores. Vamos a empezar, por ejemplo, con el sector aeroespacial, ¿vale? Brasil destaca, como he dicho antes, con su empresa Embraer, la que ha hecho el acuerdo con Saab para fabricar, por ejemplo, el Gripen, ¿vale? ¿Y qué puede aportarle España a Embraer? Pues bueno, España puede, a través de Airbus, aportar bastantes sistemas de drones de vigilancia, algo que, por ejemplo, Brasil no dispone. Un dron como el SIRTAP, fabricado por Airbus España, es un dron muy interesante que puede ser extremadamente útil es una especie de mini AWACS, ¿vale? Puede ser extremadamente útil para Brasil, puede ser embarcado en prácticamente cualquier buque con capacidad de portar aeronaves
porque es muy pequeño, tiene un tamaño bastante pequeño y se puede operar con bastante facilidad. Y actúa como si fuera un mini aguas, ¿vale? Una cosa que yo tampoco sabía de Brasil es que invierte en tecnología hipersónica. O sea, esto es fascinante. Un país que, a ver, que tiene importantes limitaciones. Como hemos dicho, por ejemplo, la electrónica avanzada es una de ellas. Y me parece increíble que estén explorando tecnologías como la tecnología hipersónica tan nueva, tan disruptiva, que además depende tanto de la electrónica, a pesar de esa debilidad, ¿no? Pero bueno, ahora mismo están trabajando, hasta donde yo sé, creo que hay algún proyecto en el que están trabajando de misiles hipersónicos para superar Mach 5. Eso sería súper bueno para España, porque imaginaros si se pudiera hacer algún tipo de joint venture entre alguna empresas españolas del sector con este proyecto que está Brasil, y diera como resultado un misil hipersónico, vamos a llamar low cost, que es algo que España necesita como el comer, ¿vale? Porque nosotros estamos trabajando en el proyecto HIDEF europeo, HIDEF, que es básicamente un proyecto de interceptores hipersónicos, ¿vale? Para un sistema de defensa antiaérea, una cúpula de sistema antimisiles, tipo cúpula de hierro, Onda de David o la Golden Dome, esta famosa de Donald Trump, pero a nivel europeo, ¿vale? En principio, uno de los patas de este proyecto es el desarrollo de interceptores hipersónicos, precisamente para neutralizar amenazas hipersónicas, ¿no? Sin embargo, como veis, es un proyecto muy enfocado en la defensa. Con este proyecto que aparentemente están investigando, repito, esto no lo sé, no lo tengo 100% confirmado porque yo no llego tan... O sea, yo de España sí, ¿no? Pero fuera de España mis conocimientos se limitan bastante más, la verdad. Y no sé realmente si el proyecto está en marcha, si no está en marcha, si se ha parado, si sigue, si no sigue. Pero si sigue puede ser muy interesante que España se colaborara de alguna manera o buscara colaboración en este proyecto para obtener misil de carácter ofensivo hipersónico, porque eso sería un arma disuasoria brutal para un país como España. En el aspecto naval, ¿qué nos puede aportar Brasil? Hombre, aquí sí que es verdad que España tiene mucho más que aportar, ¿no? Porque tenemos una industria naval militar probablemente de primer orden. O sea, hay muy pocos países en el mundo, quizás Estados Unidos, Francia, Reino Unido y demás, que puedan llegar al nivel de España, ¿no? Bueno, que puedan llegar, no, que superen el nivel de España, ¿no? Pero fuera de eso, ya todos los demás está por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué puede aportarnos, sin embargo, Brasil? Bueno, lo que nos puede aportar Brasil son copines, ¿vale? Perdona que ya haga el pi porque yo no tengo ningún tipo de aparato para hacerlo automáticamente, lo hago yo. Eso es lo que nos puede aportar Brasil, porque fijaros el proyecto en el que está inmerso Brasil. Brasil está metido en el proyecto ProSub. Es un proyecto que ha hecho, básicamente es coger el Barracuda francés, el submarino nuclear, y hacerlo, mediante una transferencia tecnológica que ha hecho Francia a Brasil, rehacerlo ellos y convertirlo en un submarino nuclear propio, ¿vale? Es el proyecto ProSub de Brasil, ¿vale? Navantia podría participar de este proyecto compartiendo diseños del S-80. Es verdad que el S-80 es un SSK, no tiene nada que ver, es una IP, el grupo propulsor, no tiene absolutamente nada que ver con un SSN, pero, oye, ahí tiene cierto expertise Navantia, ¿no? Qué duda cabe acerca de la construcción de submarinos. Y de hecho, Brasil, algo que la gente no sabe, es que planea expandir bastante su flota de submarinos para proteger sus rutas comerciales. Tenéis que pensar que Brasil tiene una gran dependencia del comercio exterior. Un 90% de su comercio exterior proviene de rutas comerciales que tiene en el Atlántico, y su intención es proyectar, por eso necesita pensar que Brasil le baña el Atlántico, que es un mar gigante, es un océano gigantesco, ¿vale? No es el Mediterráneo. Entonces ellos, si quieren proteger sus rutas comerciales por el Atlántico, necesitan submarinos nucleares sí o sí, ¿vale? Y planean expandir mucho su flota. En este sentido, Navantia, pues Antonio, te respondo a ti directamente, podría entrar en este proyecto y sería un win-win, porque nosotros recibiríamos la posibilidad de tener submarinos nucleares, una posible clase S-90, SSN nucleares, que es algo que necesitamos seguro 100%, creo yo, bajo mi punto de vista. Y lo haríamos a través de Brasil, con la connivencia de Francia y tal. Claro que aquí en este punto mucha gente podréis decir en los comentarios, bueno, Laino, ¿y por qué no vamos directamente nosotros a Francia y le pedimos la misma colaboración que han hecho Brasil con Francia? Y bueno, pues lo desarrollamos nosotros con Navantia, no necesitamos adherirnos al proyecto de Brasil. Bueno, sobre el tema de adherirse a proyectos como el de Brasil es básicamente por tema de ahorro de costes.
para justificar el proyecto, ¿vale? No por otra cosa. Realmente podríamos hacerlo así, pero bueno, siempre un desarrollo conjunto y por eso España está tan obsesionada con los desarrollos conjuntos. Tiene ahorro de costes, logística, todo, ¿no? Es decir, es evidentemente mucho más barato desarrollar de manera conjunta que desarrollar de forma por separado. Y además España podría liderar bastante en este proyecto por su mayor expertise, ¿vale? En cuanto a sistemas terrestres, bueno, en sistemas terrestres, a ver, hay vehículos blindados interesantes como este, el Guaraní, pero yo sinceramente este vehículo yo no lo veo, ¿no? Porque nosotros tenemos el VCR Dragón, el 8x8, que es un vehículo bastante más capaz de desarrollo propio. Tenemos vehículos 6x6 también. Creo que recientemente parece que hay una especie de movimiento entre empresas. No sé hasta en qué punto se encuentran ahora, pero había como sondeos de Indra por intentar adquirir IDV, ya sabéis, Iveco Defense Vehicles, que es la división italiana de Iveco para vehículos militares. No sé en qué punto está esa operación, pero si de llegar a cumplirse, sinceramente, porque esto está basado en un diseño precisamente de Iveco, ¿no? Entonces, de llegar a cumplirse, no sé hasta qué punto el Guaraní podría ser interesante, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay una cosa que es muy interesante, que es esto de aquí. Mirad, esto de aquí, lo hemos mencionado antes, es el sistema de lanzamiento de cohetes Astros 2, ¿vale? Para hablaros de esto, quiero poneros una noticia que es muy interesante. Es antigua, es de octubre de 2023, ¿vale? De Galaxia Militar. Este es el sistema de lanzamiento de cohetes Astros 2, ¿vale? Fijaros, el fabricante brasileño de misiles Avibra se ha asociado con la empresa española de defensa News Technologies Global Systems, NTGS, para competir por un contrato por el que el ejército español compraría lanzacohetes múltiples móviles, según anunció la empresa el 26 de septiembre. El programa del Ministerio de Defensa español denominado SILAM está valorado en 714,5 millones de euros, según ha informado el gobierno esta semana. El objetivo es llenar un vacío en la capacidad de artillería que surgió hace una década cuando el lanzacohetes múltiple Teruel, fabricado por Santa Bárbara Sistemas, fue retirado del servicio, según la documentación del ejército español. De ser seleccionado, el equipo brasileño-español denominado Ibramisil se convertiría en el principal proveedor del SILAM, según Avibras. La empresa, conocida sobre todo por su sistema de artillería de misiles y cohetes Astros, dijo que la asociación se ajusta a su estrategia de expansión en el mercado internacional. Bien, esta noticia es antigua, como bien sabéis. Finalmente el proyecto que fue escogido o seleccionado fue el Pulse israelí de Elbit, ¿vale? Problema del Pulse israelí, bueno, pues que cuando ya estaba todo cerrado, y yo creo que incluso, no sé si te diría que está pagado, el gobierno se hizo un viraje, se le fue la olla, le saltó aquí algo y dijo cero Israel, nada Israel, por el tema de el conflicto de Gaza, ¿vale? Problema de Israel con Gaza y Palestina y demás. Claro, como consecuencia de esto, el programa SILAM quedó huérfano de un socio, como aquí mismo indica, fijaros, que lo dice aquí mismo. El gobierno español dijo que las propuestas deben provenir de empresas nacionales que firmen un acuerdo con un tecnólogo. Bueno, pues ese tecnólogo iba a ser Avibras, ¿no? La empresa responsable y detrás del Astros 2. Sin embargo, como consecuencia del problema político, finalmente no hubo ningún acuerdo y se decantaron por el sistema Pulse de Elbit, la israelí Elbit, ¿vale? Pero claro, ahora que hemos rechazado de lleno y completamente al sistema israelí y tampoco queremos sistema americano, puede que el Iberomisil, el proyecto de Avibras, va a retomar fuerza y quizás la tecnología que utilicemos, ese socio tecnólogo del que hablaba el gobierno español, en vez de ser Elbit o ser la norteamericana, ¿quién era la que iba de? Bueno, la responsable detrás del IMARS, puede ser, en este caso, el Astros 2 de Avibras, ¿vale? O sea que ese puede ser un sistema muy interesante. En el ámbito de la ciberdefensa será el cuarto. España lidera en 5G militar multinacional del año 2025. Brasil ofrece un entorno de pruebas único en el Amazonas contra amenaza híbrida. Brasil es conocido por su desarrollo de por ejemplo, el Embraer Super Tucano. Este avión que estáis viendo por aquí es un avión de ataque a tierra, que no os engañe verlo como un avión de hélice. Es un avión muy capaz. A mí personalmente me gusta bastante y además hace una función que ya prácticamente no quedan aviones casi de ataque a tierra. ¿Qué es eso? Es la de ataque a tierra. Desde que el A-10 Warhawk fue finalmente retirado del servicio,
ya no quedan grandes aviones de ataque a tierra, ¿no? Ya son casi todos multirol, etcétera, supersónicos y todo estos rollos, naves espaciales. Pero aviones así de este tipo quedan cada vez menos y Embraer de las pocas que lo fabrica, ¿vale? Estos aviones son fantásticos para entornos, para guerra asimétrica, para guerra híbrida, entornos por ejemplo en el Amazonas. Y en este sentido, una colaboración con Indra para añadirle sistemas de defensa, radares y demás, de ciberdefensa, radares, etcétera, a este tipo de aviones podrían ser muy interesantes. Podrían ser muy interesantes y además probar esos sistemas en un entorno de guerra híbrida como el que te ofrece el Amazonas. Un dato poco conocido a este respecto es que Brasil ha invertido en inteligencia artificial para sistemas autónomos desde hace muchísimo tiempo, reduciendo el riesgo humano en una guerra. Bueno, esto obviamente son simulaciones, así que hasta que no esté en servicio no puedo saber, pero se supone que según simulaciones se puede reducir hasta un 30% el riesgo humano en la guerra. Esto nuevamente me sorprende mucho por lo insisto, por esa gran carencia en electrónica avanzada que tiene Brasil, y a pesar de ello se ha embarcado en proyectos, pues eso, hipersónicos, tema de inteligencia artificial en defensa. Parece algo muy interesante. Luego se podrían hacer, ya por último lugar, en quinto lugar, se podrían estudiar proyectos de entrenamiento conjunto, ¿vale? De entrenamiento conjunto con ejercicios iberoamericanos de interoperabilidad para ir construyendo poco a poco un ecosistema iberoamericano de defensa mutua, de complejo industrial militar, de transferencia tecnológica. Creo que en ese sentido España podría tener un papel muy relevante y ser, bueno, esto es como lo de siempre, quieres ser cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Cada uno ahí lo que prefiera, ¿no? Pero mira, eso puede ser también algo muy interesante a explorar, esa interoperabilidad con países iberoamericanos a través de ejercicios conjuntos, por ejemplo, con Brasil. Bueno, beneficios para España. Beneficios para España, vamos a pasar al tercer bloque y último, espero. Creo que sí, ¿no? No, bueno, luego falta otro más. Se me va a ir al final el vídeo largo. Beneficios que puede tener para España. Bueno, ¿qué ganamos nosotros? Mucho más de lo que te imaginas, ¿vale? España actualmente es el 9º exportador mundial de armas. Desde el año 2020 al 2024 ha sido el 9º exportador mundial de armas. No sé si este dato lo conocíais, o si no lo conocíais ya lo sabéis. Y eso que veníamos invirtiendo solamente el 1,28% del PIB en defensa. Ahora vamos a subir al 2%, ¿vale? Lo cual va a incrementar bastante nuestro presupuesto y nos va a ayudar a aumentar nuestras capacidades de exportación. De hecho, el acceso al mercado brasileño, que es el mayor de toda Latinoamérica, puede catapultar a la industria militar, al complejo industrial militar español bastante, ¿no? O sea, imagínate, estamos juntando al 9º exportador mundial de armamento con el mayor mercado de Latinoamérica, ¿no? Que se lo pregunten a Saab si son acuerdos o no bastante lucrativos, ¿vale? Un dato impactante y poco conocido es que España ya es el segundo mayor inversor en Brasil, ¿vale? Con más de 41.600 millones de euros invertidos en el país carioca. Sin embargo, han sido todos en el sector civil. En el ámbito de la defensa está muy subexplotado. Una colaboración podría generar miles y miles de puestos de trabajo en regiones como Andalucía y Galicia, donde Navantia e Indra operan bastante. Imagínate poder exportar tecnología cibernética de Indra a Brasil, diversificando nuestras ventas mucho más allá de la Unión Europea y contrarrestando, compitiendo con competidores chinos, ¿vale? Esto sería espectacular. Además, otro punto clave es el beneficio o la influencia geopolítica que podríamos adquirir. Brasil actúa o puede actuar como puente en Mercosur, ¿vale? Lo que nos daría acceso también o reforzaría nuestros lazos de defensa y de cooperación con Iberoamérica, ¿vale? Mejorando nuestra proyección en operaciones de paz para Naciones Unidas, por ejemplo, donde ya España se está desplegando hasta 4.000 militares. De hecho, esto no se sabe mucho o es poco conocido, pero hubo un acuerdo en el año 2010 de defensa bilateral, ¿vale? Este acuerdo de defensa bilateral entre Brasil y España, que se firmó en el año 2010, puede permitir programas conjuntos de defensa que ahorrarían miles de millones de euros en I+D compartido. Lo que os hablaba antes de ese proyecto común que se puede hacer con el PROSUB, ¿vale? Con el submarino nuclear, con el SSN. Económicamente España ganaría en innovación muchísimo, adaptaría su tecnología a entornos más hostiles, como por ejemplo de amenazas híbridas como el Amazonas que hablábamos, mejorando muchísimo sus productos a nivel global, ¿vale?
Esto podría llegar a aumentar potencialmente hablando, ¿eh? Estamos hablando de siempre de potencialidad, entre un 20 y un 30% de las exportaciones de armamento en España. Y estratégicamente nos posicionaría muy bien como actor de referencia en el tema del armamento desarrollado para amenaza híbrida, aumentando o, digamos, dándonos otro tipo de rol también dentro de la OTAN. Es decir, que podríamos aportar a la OTAN ese expertise en amenazas híbridas que nos podría dar la colaboración con Brasil. En resumen, más empleo, más influencia y mucha más seguridad y mucha más disuasión, que es al final de lo que se trata. España ganaría bastante, creo yo. ¿En qué proyectos? Porque claro, este ya el último ya para terminar. ¿Qué proyectos concretos potenciales podríamos llegar a desarrollar con Brasil? Porque estamos hablando de generalidades, ¿no? De si millones de euros invertidos, que no sé qué, y que patatín, que patatán. Pero sí, tú me dirás, like, no son pajas mentales. Cosas concretas. ¿Dónde se puede aquí hacer cosas? Pues mira, por ejemplo, este es el Embraer KC-390. Es un transporte militar, es un avión de transporte militar desarrollado por Embraer. Si se hiciera una joint venture al estilo de lo que ha hecho ya Embraer con Saab, pero con Airbus, es decir, una joint venture Embraer-Airbus España, se podría desarrollar o se podría modernizar el KC-390 para adaptarlo a las misiones OTAN y para integrarlo, integrándole, sensores de Indra. ¿Y qué podríamos hacer con un avión como este? A ver, venga, os voy a dejar unos minutos para que penséis a ver qué es lo que podría hacer España con un avión como este. ¿Qué es lo que podríamos hacerle a este avión en una colaboración si lo modernizáramos y lo tocáramos? ¿Qué es lo que podríamos hacerle? Tic-tac, 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 tic-tac. Pues sí, si os fijáis un poquito en el fuselaje y os fijáis un poquito en la parte superior del fuselaje, tiene bastante espacio, ¿no? ¿No que le colocaríais vosotros algo ahí? Pues sí, efectivamente, habéis acertado si estáis pensando en eso. Con el KC-390 es otra de las opciones que se nos abre, otro de los abanicos que se nos abre para un diseño de un posible AWACS, ¿vale? Que nos hacen falta como el agua, nunca mejor dicho. Deberíamos tener deberíamos tener AWACS para empezar, pero es que además deberíamos tener en un número considerable. Es cierto que hay otras muchas opciones en el mercado global mejores, como podría ser el Kawasaki P1, que la exploraremos un día en detalle en otro vídeo. Pero creo que esto es una muy buena opción. Y tú dirás, bueno, es que está el Casa 200 de que es mejor. Ya, pero es de hélice y está más limitado. Este es de propulsión. Entonces yo creo que, personalmente, personalmente creo que este tipo de aparato puede ser mucho más interesante, más incluso que un Bombardier. Que al final no deja de ser un jet privado reconvertido, ¿no? Que al final el Global Eye es eso, ¿no? No deja de ser un Bombardier con un Saab Air ahí arriba reconvertido. Aquí podríamos colocarle arriba pues un radar, iba a decir de la empresa esta Elite israelí, pero no, esa fuera. Pero bueno, puede ser de Saab, puede ser el AirEye, puede ser o uno de Indra, que construya Indra uno propio. En fin, hay muchas opciones que podríamos hacer. KC-90, KC-390, una de las opciones posibles, como AWACS, como integración para operaciones de OTAN, para operaciones con la OTAN. Otra opción, pues ya la hemos mencionado antes, ¿no? La colaboración para desarrollar un SSN, una posible clase S-90 para España, ¿no? Un submarino nuclear, expandiéndonos o adhiriéndonos con Navantia al proyecto de Brasil, ¿no? Otro programa que podríamos liderar es un programa, por ejemplo, el 5G militar para Iberoamérica, ¿vale? Liderado por España, podríamos incorporar a Brasil para crear redes seguras en fronteras. Mira, una de las cosas más críticas que tiene el ejército son las comunicaciones. Esto es importantísimo, ¿vale? Y muchas veces las comunicaciones requieren de cifrado y de comunicaciones seguras, que eran las que no accede a nadie más, ¿no? En ese sentido, la tecnología 5G, de la que España es líder, y sobre todo con Indra, de la mano de Indra, puede aportar muchísimo a este tipo de sistemas de comunicaciones. Bien es cierto que para completar la cuadratura del círculo necesitaremos satélites propios de comunicaciones militares, específicos para esto. Pero bueno, eso es otro tema que a lo mejor da hasta para otro vídeo. Pero de momento, ese programa de 5G militar iberoamericano, incorporando a Brasil, podría ayudar a España a entrar en el tema de la ciberseguridad dentro del mercado iberoamericano. Y luego un centro de inteligencia artificial para defensa dual. Se podría colocar o bien en Madrid o bien en Brasilia,
desarrollando sistemas autónomos como los que ya está trabajando Indra, ¿vale? Ya, si os acordáis del vídeo que hice hablando de Maven, la IA de la OTAN, pues esto es un poco, que Indra está trabajando en eso, pues esto es un poco, sería realizar alguna especie de mini Maven propio, junto con Brasil, que creo que ellos, que están buscando precisamente socios tecnológicos y partners para ese proyecto, les podría interesar bastante, ¿vale? ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, esto es la comisión bilateral que siempre todos los años hay entre Brasil y España. En 2025, por ejemplo, no sé si ya hubo o va a ser. Esto se podría empezar a hablar en esa comisión. Y esto sinceramente creo que podría generar muchísimo valor añadido para ambas naciones, tanto a nivel militar como económico, ¿vale? Sobre todo económico, pero también militar, como digo. En fin, terminamos ya el vídeo, 30 minutos al final. Déjame en comentarios, José Antonio, opina qué te ha parecido la información que te he traído. No sé si ya la conocías o si te he dado algunos datos que desconocías. Y los demás, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Dejadme también si os gusta la idea de que los miembros del canal tengan derecho a solicitar vídeos exclusivos para ellos y poder luego aquí traerlos para exclusivos para miembros, ¿vale? Dejadme en comentarios qué opináis. Decidme todo lo que... si se me ha escapado algún dato, si algún dato no es cierto, a lo mejor yo en mi investigación me he equivocado. Todo lo que sea, dejadme en los comentarios y no os perdáis el siguiente vídeo. Nos vemos, gente. Hasta pronto. Chao.